esa construcción. Y eso, este trabajo también, in progress, como dice acá la grabación. Así que gracias, Daniel, otra vez. Bueno, gracias Mariela, gracias Mónica. Eh, el, ah, este trabajo que les voy a leer, leí una versión tal vez un poco acortada en el Colegio de México el jueves pasado, que Rafael Olea Franco organizó un evento por los 100 años de la publicación de Fervor de Buenos Aires. Entonces, igual ahí el motivo específico era ese aniversario, pero por motivo que voy a mencionar, me enfoco aquí en el tercer poemario y no en el tercero. Va a haber un evento con los anticuarios libreros de Buenos Aires fines de noviembre. Yo hablaré con Beatriz Sarlo y con Daniel Link, y esa es una continuación de un evento que hubo en julio con Mariela, Martín Cohen y un par de personas más. Bueno, es un gusto participar en un curso sobre el centenario de Fervor, publicado por la imprenta Cervantes en 1923, poco antes del segundo viaje a Europa de la familia Borges. Si les molesta que hable en vez de que lea en vez de hablar, avísenme. Pero como esto tiene mucho detallismo, me va a ser más fácil leer. Espero que eso esté bien. Como ustedes saben, se conocen varios manuscritos de dos poemas incluidos en Fervor y de poemas anteriores a 1923 que no se incluyeron en esa colección. Y Victor Eisenman ha anunciado la existencia de un manuscrito hológrafo del libro entero que incluye 2 páginas del sumario del libro en el papel membrete de la imprenta Cervantes. Pueden pasar tal vez rápidamente las próximas 2 o 3. Ok, ahí está. Ok, la próxima tal vez. No, no es. A ver, yo voy a ver si puedo decirles cuál de la sería la diapositiva que viene después de eso, la que valdría la pena poner, sí. Y mostrar también tal vez la próxima que tiene que ver con una enfrente. Ok. Entonces, voy a tratar de ver ok, y la próxima es la portada de los primeros 3 libros. Y vamos entonces al cuaderno Chacabuco. Mi enfoque aquí va a ser los materiales preparatorios algo dispersos del tercer poemario, Cuaderno San Martín de 1929, tema bastante más arduo por la aparente dispersión de dichos materiales. En Poemas y Prosa Breves publicamos manuscritos de 4 poemas de Fervor, ninguno de Luna y 2 de Cuaderno, debido a las negociaciones en torno a los derechos de esos poemas. Cierta incertidumbre pesa todavía sobre la posibilidad de publicar los demás manuscritos, pero no impide que se estudien. El poemario de 1929 contenía 13 poemas y una selección de anotaciones, una sección de anotaciones. La primera vez que Borges incluye notas en un libro de poemas, práctica que se hará común más tarde. De esos 13 he podido examinar a fondo manuscritos de 4, además de las anotaciones, como veremos hacia el final. En las ediciones posteriores a 1929,
Borges suprimirá Arrabal en que pesa el campo a partir de la edición de poemas en 1943. Cambiará el nombre de la Fundación Mitológica de Buenos Aires a Fundación Mítica de Buenos Aires en 1964. Suprimirá a la doctrina de pasión de tu voz en 1967 y cambiará el título de Fluencia de los Recuerdos a Curso de los Recuerdos en 1974. Agrega un nuevo prólogo en 1974 cuando se incluye el libro en las obras completas en un solo tomo. Comparado con lo que pasa con los demás libros de la década del 20, son cambios menores y el libro sobrevive bastante intacto en las ediciones tardías de la poesía completa y de las obras completas. Borges solía terminar y publicar los textos que escribía, a diferencia de muchos otros escritores que dejan ideas sueltas e inconclusas entre sus papeles. En una conversación pública que sostuve con Jerónimo Pizarro, el gran especialista de Fernando Pessoa, en una clase de él en la Universidad de los Andes de Bogotá, en abril del año pasado, notamos que las proporciones entre lo edito y lo inédito son más o menos inversas en los casos de Borges y Pessoa. Borges reescribía, tachaba, insertaba, pero acababa publicando casi todo, salvo las conferencias que estamos estudiando ahora, los apuntes. Pessoa, al contrario, dejó papeles mucho más limpios, pero casi todos inéditos. Bueno, podemos pasar a la próxima. Ok. 2 hojas en letra de Donald Yates están insertadas al principio del cuaderno. Y aclaro que ese cuaderno se desarmó, se desmembró. Entonces, son todas hojas sueltas en realidad, pero dentro de una carpeta con esa portada que ustedes pueden ver. Como más tarde voy a mostrar algunos otros cuadernos de esa serie. Hay cuadernos Maipú, cuaderno Chacabuco y cuaderno San Martín. Creo que hay otros también con otras batallas. 2 hojas de Donald Yates están insertadas. Dan cuenta de su contenido original posible. Boletín de una noche, copy. El Guapo, Other Poetry, una pieza del año 52, Compadrito, Poem on Back Cover, o Back Cover, tachado, Velorio que hizo distinto, el barrio. Y después así, mano derecha, bueno, Yates tacha arriba, fecha arriba ese cuaderno y dice 1926. Luego hay una segunda hoja en letra de él, de nuevo con listas y tachaduras. Y mi hipótesis es que en algunos casos las tachaduras quieren decir que los materiales se sacaron de ahí para donar o venderlos a colecciones, porque algunos de estos textos están en otras partes ahora. Boletín de una noche, las 2 maneras de traducir, tachado, el primer ensayo importante sobre la traducción literaria, hablan los libros sobre Shaw, Palermo Poem Starts, Notes, El Guapo Poem, Notas para Cuadernos San Martín, tachado, una pieza del año 52, y Yates se pregunta si es la letra de Jorge Guillermo Borges, el padre. Dedicatoria de un velorio, cartel, tachado, que será el velorio que hizo distinto al barrio. Guiraldes Obit, nota necrológica, sí, que se publicó en la revista Síntesis. Velorio que hizo distinto al barrio. La duración del infierno, tachado, y la anotación que eso apareció finalmente en discusión en el 32. Esta segunda hoja parece tener menos que ver
con el cuaderno Chacabuco que la primera, aunque las dos coinciden en señalar que Boletín de una noche y El Guapo estaban relacionadas con este material, y ofrece la hipótesis de que el manuscrito de una pieza del año 52 sobre Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza está en la letra del padre Jorge Guillermo Borges. Guiraldes murió en 1927 y Borges publicó su nota necrológica El lado de la muerte de Guiraldes en síntesis en junio del 28, poco después de haber publicado una pieza del año 52 en la prensa en mayo del 28. La duración del infierno se publicó en síntesis en junio del 29. El velorio que hizo distinto al barrio está en otra carpeta en Michigan State. Vamos a ver el manuscrito. A ver si es... Ok. No. Ok, podríamos pasar a la segunda, a la siguiente. No, una que dice otras cosas que estaban, no, antes. Sí, ok, ahí ven la versión publicada de una pieza del año 52, el manuscrito en letra del papá, y he podido cotejar con la letra de Jorge Guillermo Borges que está en el libro que publicamos en 2015, La Senda, que es un manuscrito filosófico de 1917, eh, escrito en Ginebra y nunca publicado. A ver qué sería. Ok, y la próxima es la contraportada con trozos de poesía popular. Yo transcribí una estrofa para que vean el tipo de cosa que hay ahí. Y la próxima es claramente un juego poético de Borges con Petit Murat, donde uno escribía una parte y probablemente se doblaba la hoja. Al principio es la letra de Borges y al final la firma es de Ulises Petit Murat, con quien va a ser la revista Multicolor los sábados en el 33 y el 34, y que va a ser un guionista de cine importante en los años venideros. Este tipo de juego con un papel doblado y versos sucesivos de más de una persona es un juego común entre los surrealistas. Entonces es interesante que Borges y Ulises Petit de Morat estén experimentando con eso aquí. Según el colofón de la primera edición, Cuaderno San Martín se terminó de imprimir el 7 de agosto del 29, es decir, que estos otros textos que no tienen que ver con el poemario son del mismo periodo, de 1926 a 29. Es decir, post Luna de Frente, 25, y escritos hasta el momento de la publicación del tercer poemario. Hoy voy a concentrarme en dos de ellos. Podríamos ir a la próxima. El borrador de Barrio Norte y el de un poema inconcluso e inédito que parece ser el guapo de las listas de Donald Yates. Hay otras cosas llamadas el guapo en la obra de Borges, pero es este poema, el poema que voy a discutir un poco más adelante, no aparece nunca como tal. Y podríamos tal vez volver por un segundo a la diapositiva que tiene que ver con Francisco López Merino.
está bastante antes. Y esa. Ok. Esas cuatro versiones del poema sobre López Merino, que se suicidó en mayo del 28 y el poema se publicó en La Plata en octubre del 28. Si miran el tipo de papel, van a ver que si pueden volver ahora, perdónenme, si podemos volver a la primera estrofa de Barrio Norte, van a ver que es más o menos el mismo papel, solo que seguramente estuvo en otra carpeta o otra colección durante muchos años y por eso el color del papel está un poco diferente, pero son las mismas líneas dobles azules, el mismo tipo de es papel cuadriculado, etcétera, ¿no? Todo indica ah, que la procedencia eh, inicial de ese manuscrito de A. Francisco López Merino fuera igual a este poema que estamos viendo aquí. Yo estudio mucho el borrador de ah, palabras rechazadas y hay unas páginas sobre eso en el método Borges. El último de los borradores de ese gran poema tiene la curiosa característica de que en un poema en verso libre Borges cuente las sílabas, cosa que ocurre aquí también. El papel parece ser el mismo y la tinta, y hay la misma extrema proliferación de posibilidades. La carpeta que contiene los probables contenidos del cuaderno incluye diversos textos de los años 20, aunque debo aclarar que son hojas sueltas, el cuaderno habiendo sido desmembrado en algún momento. Hay un recorte del texto, una pieza del año 52, publicado en 1928, como ya dije, otro recorte de un artículo de Rafael Alberto Arrieta sobre Dickens, y Arrieta publica un libro sobre Dickens y Sarmiento en el 28 en la editorial del Ateneo en Buenos Aires, el manuscrito del poema Barrio Norte, el poema inédito, tal vez el compadrito o el guapo, las notas para el final de Cuaderno San Martín y el manuscrito de una pieza del año 52 en letra del padre. El borrador de Barrio Norte tiene una serie de fragmentos de versos tachados en el margen superior que se pueden insertar entre las variantes abajo sin demasiada dificultad, como sucede también con las variantes en el margen izquierdo. Luego arranca con el comienzo del poema que conocemos. Esta declaración es la de un secreto y voy a leer con todas las tachaduras e inserciones, ¿no? Que está vedado, vedado, guardado, vedado por la inutilidad y el descuido, secreto sin custodia, sin busca, curiosidad, ni custodia, sin confidencial, inventado, realidad, entre hombres, agregado, misterio, y sin guarda al jura, ni parte, fama, juez, jura, ni jura, pacto, fama, juramentados, que solamente por la indiferencia lo es, hábitos de hombres y de los anocheceres lo saben, viven, cumplen, ejercen, usan, lo tienen y lo guarde, lo defiende y preserva el olvido, que es la cara, el modo más pobre,
la zona más pobre del misterio secreto. Como ocurre con también en los borradores de A. Francisco López Merino, las alternativas son numerosísimas, indicadas con distintos signos de puntuación, tachaduras, inserciones arriba y a la izquierda. La próxima diapositiva. A ver, voy a ver la mía también. Sí, en la versión publicada esto quedó así. Esta declaración es la de un secreto que está vedado por la inutilidad del descuido, secreto sin misterio ni jura. En las ediciones posteriores al 29, jura se cambia a juramento, palabra que también consta en este borrador, que solo por la indiferencia lo es, o hábitos de hombres y de anocheceres lo tienen, lo preserva el olvido, que es el modo más pobre del misterio. Las inserciones tachadas en el margen superior y izquierdo están señaladas como en muchos manuscritos de Borges con signo de más. El inicio, algo enfático, recuerda el comienzo de Sentirse en muerte, el texto en prosa escrito en 1926 y publicado en El idiomas argentinos en 1928. Propone develar un secreto a voces, una historia que circula por la ciudad, como en varios otros textos del segundo lustro de la década del 20, celebra el misterio de la vida popular de la ciudad y se propone a rescatar una historia casi perdida. Próxima. Ok. No necesito necesariamente repetir el ejercicio que acabo de hacer. Ustedes pueden ver que de nuevo hay tachaduras e inserciones y que todo lo que está en la versión publicada en el 29, en las páginas 45 y 6, está en esta hoja. Además, hay varios signos como esa gran X que se ve abajo a la derecha, que se usa en este manuscrito, me parece, para marcar fines de estrofas, ya que algunas de las estrofas van a cambiarse. ¿Quieren que lea esto en voz alta o ya está? Ya está. ¿Cómo? Que no, lo leas. Ok. Bueno, entonces leo el manuscrito. Alguna, escrito que una vez que era una amistad de este barrio, un argumento de injusticias y afectos, como las otras cosas de amor, apenas si persiste, sobrevive esa fe en unas pocas supervivencias y unos hechos distanciados que morirán en la milonga antigua milonga que de las 5 esquinas, la calle Junín, se acuerda en el patio con una firme rosa, me parece que es al pie de bajo las paredes crecientes, en el despintado letrero que dice todavía la flor del norte, en los varones de guitarras y truco del almacén, guitarra y de envido del almacén, en el recuerdo incorregible e ya inmutable, inaccesible, estacionario del ciego. Un detalle interesante, lo que el letrero La Flor del Norte, ese tipo de atención a cosas que están en las paredes de la ciudad o escritas en otras partes, forma parte también es muy importante para el texto que se publica con el título inicial de Séneca en las orillas, y que después se publica en Sur y se incluye en Evaristo Carriego
con el título de Inscripciones en los carros, ¿no? Entonces, ese interés de Borges por, digamos, la poesía popular o los escritos populares está en este poema. Un detalle interesante de este pedazo es que inaccesible y estacionario flotan en el margen del manuscrito, sin que quede claro si se refieren al ciego o a su memoria. La versión publicada aclara que el adjetivo tiene que ver con la memoria. La memoria estacionaria. ¿Sí, más diapositiva? Ok. Reza así y de nuevo es terriblemente radical el número de tachaduras. Ese disperso amor es el desanimado, nuestro desanimado secreto. Y noten el número 16, está contando las sílabas. Poema en verso libre, pero está contando sílabas. El barrio se nos pierde y pasa, muere, pierde, muros de 5 y de 6 pisos le roban, niegan, impiden, estorban, cielo, dis al patio. Nuestro cariño se acobarda en indiferencias, desdenes descanos. La estrella de aire de las 5 esquinas es otra. Y eso va a cambiarse bastante en la versión publicada en términos de que se divide en varias estrofas y con pedacitos que, como vamos a ver, están en un tercer bloque. En el margen izquierdo, al lado del segundo verso, aparece el número 16, que demuestra que Borges tiene el mismo hábito en este manuscrito que tiene en la cuarta versión de A Francisco López Merino, de contar sílabas, aun cuando está escribiendo un poema en verso libre. Sin embargo, el verso tiene 15 sílabas en la versión publicada, no 16. Es importante notar que dos de esos versos, un amor no más ancho que una música y los balconcitos retacones de mármol no nos enfrentan cielo, vienen de la versión en el manuscrito de la estrofa siguiente. Esos cambios no están indicados en nuestro manuscrito, así que tiene que haber existido otro borrador posterior. La estrofa siguiente, nueva diapositiva. Ok, digo que es el tercer bloque, pero tendría que ser el cuarto. Hay un error en el PowerPoint. La estrofa ver. No hay problema, es verdad. Ok. Eh, la nueva versión de la estrofa la ven ahí y se parece mucho más a la versión publicada. No la voy a leer. Se nota la experimentación radical con variantes bastante distintos entre sí. Tal vez vale la pena notar que de nuevo cuenta sílabas y ahora sí se dan las 15 que busca, pone el número 15. En el margen izquierdo cuenta otros dos versos, 19 versus 17. Los números romanos en el primer verso significan que está pensando cambiar invisible cosa a cosa invisible, como de hecho pasa en la versión publicada.
La última estrofa, y ahora nueva diapositiva. Reza así en el manuscrito, pero después, sin ruido, callado, y siempre en cosas incomunicadas, perdidas como lo están, y solo pueden, solo siempre estarlo las cosas, en la dedicada verja de F o H hierro, es decir, fierro versus hierro, de algún zaguán que espera profunda en el gomero con su redondo cielo veteado, cielo piel de tigre de sombra, veteado, cielo de sombra, no ha perecido, perdura, y ese hecho servicial y amistoso, esa y una trazadura muy negra que yo no logro leer, lealtad oscura que mi palabra está divulgando el barrio. En la versión de estas estrofas, en la Editio Princeps, el final se reorganiza en múltiples estrofas cortas, aunque en ediciones posteriores a 1929 el número de estrofas se reduce. El final del poema reza así en el texto publicado. Creo que no sé si hay otra diapositiva, pero pueden mirar la primera. No, yo creo que pasamos ahora al otro poema. Entonces, para terminar con Barrio Norte, y ese Barrio Norte, bueno, ahora el estereotipo de Barrio Norte es que es el barrio próspero de Buenos Aires, pero como estudiaron James Scovey en el libro From Plaza to Suburb y Adrián Gorelick en varias cosas, Barrio Norte en el siglo XIX no es todavía ese barrio afrancesado parisino con el balcón revestido de mármol del poema de Borges. Es decir, que está pensando en los modos en que ese barrio cambió radicalmente con la prosperidad de fines del XIX y comienzo del XX. Entonces es un poema sobre el paso del tiempo, igual que, por ejemplo, el texto Sentirse en muerte, que es sobre eso también. Bueno, y Hombre de esquina rosada, que también es sobre un Buenos Aires que se perdió. Ok, y bueno, Cinco Esquinas marcaba un límite de la ciudad. Los balconcitos retacones, revestidos de mármol, claramente describen la ciudad actual de 1929. Hará modificaciones posteriores en las ediciones siguientes de su poesía, pero fundamentalmente el poema sobre Barrio Norte sigue siendo el que se compone de manera muy tentativa en esta hoja del cuaderno Chacabuco. Vale la pena la proliferación de pequeños dibujos, crucis y X en gran parte, pero agrandados, y el conteo de sílabas. El otro poema, y este es inédito, ocupa una hoja entera y parte de una segunda. No se parece demasiado a ningún poema de Cuaderno San Martín, del Cuaderno San Martín publicado. Me parece que es el guapo de las dos listas de Yeats. Está redactado sin muchas tachaduras, aunque sí con cierta incertidumbre sobre el orden de las estrofas. Y hay X para marcar fin de una estrofa y comienzo de otra, pero no necesariamente el orden final. El tema es nada menos que el enfrentamiento entre el chileno y otro guapo en Valvanera o en Tierra del Fuego, el mismo tema de Leyenda Policial en la revista Martín Fierro 1927 y Hombres pelearon, el idioma de los argentinos 1928, que se expandirá en 1933 en Hombres de las Orillas en la revista Módico de los Sábados y en 1935
recibirá su título definitivo, Hombre de Esquina Rosada. En las páginas 93 y 4 del Método Borges publiqué otro poema inédito de Borges sobre la misma trama en 4 décimas, pero este no es un borrador de aquel. Este poema, el inédito, es un cabo suelto crucial en el camino hacia Hombre de Esquina Rosada. Y a ver, tal vez la próxima diapositiva. Estoy. Ok, sí, sí, habitó en Casa Grande. Sí. Buenos Aires, abierta al norte, al oeste, al sur, y a la determinación resuelto, y al peligro para la felicidad con el barrio, Cuchillero del Alto en la esquina sur, y la Barona Tierra del Fuego en el norte, y Valvanera República de alrededor de una correntada de carros. Y después, próxima diapositiva, días medidos por el mate despacio, escombros del principio, hastío y sangre, haraganería y valor, indolencia y muertes, tardes muertas apuntalando una esquina, apuntalando una esquina, muertes de valientes lo honrarán, honrándolo. Esto hubiera quedado más o menos así. Días medidos por el mate despacio, escombros del principio, haraganería y valor, tardes muertas apuntalando en esquina, muertes de valientes honrándolo. Y las breves estrofas siguientes que vienen al final de la segunda hoja y que parecen ser el final del poema. Hombre que lo buscaron fue hombre y que limitó su ser a ser guapo. Cuando el chileno se le puso enfrente, lo quiso madrugar el chileno, lo marcó bien y lo despidió. Te largo con vida para que volvas a buscarme. Próxima diapositiva. Porque las revueltas muertes que obró no le enturbian el día, acaso de contarlas y recontarlas son para él ya solas palabras, y no estoy seguro de la transcripción ahí de solas. Si alguien tiene una mejor idea, se agradece. Formas en trato las sentencias rotas del criollo con su mujer, mitad de reserva. No inquiero ya lo que transcuenta la boca, de nuevo cierta incertidumbre mía, sino lo que el entero guapo define. Y próxima diapositiva. Su aire define que el hombre puede todo en el mundo, que duras muertes no saturan de muerte el alma que es sencilla, que hay una segunda heroica inocencia hecha de saber todo, que hay una rectitud del olvido, convicción que después de muchos años todo hombre sabe, y que después de velar una entera noche y su día. Y después en la otra hoja tenemos una nueva versión de la estrofa sobre Buenos Aires. Habitó en Casa Grande, Buenos Aires. Feliz y abierta la determinación y el peligro. La esquina sur era el Cuchillero barrio del Alto. La del norte, la forajida Barona Tierra del Fuego, con Valvanera, paradero de remanso de término de las leguas por en el oeste, y alrededor un cansado río, una paciente fuerza, una correntada de carros, chatas,
un empeñoso tesonero río. Y esto podría haberse quedado más o menos, no sé si es lo que tengo. Ok, entonces una versión hipotética del poema final, que es lo que hice también en el tercer poema en inglés, que está en Poemas y Prosa Breves, donde es la misma situación, un manuscrito con muchísimas posibilidades, pero algunas parecen más probables que otras. Yo hice el estudio de los dos poemas ingleses publicados con un programa de software que se llama TextLab, ahora se llama Fair Copy, y con eso logré predecir más o menos cuál de las variantes era ser la definitiva, y hice el experimento con el poema inédito como he hecho aquí con este. Um, a ver si ustedes pasen a la próxima diapositiva, que es la que muestra mi versión del poema posible. El proceso de depuración de copiado es frecuente en los manuscritos de Borges. Muchas veces hay un párrafo, una estrofa que se reescribe hacia el final de un proyecto y aparece en unas últimas hojas en vez de en el lugar que le corresponde. Eso ocurre con el primer capítulo de Evaristo Carriego, por ejemplo, en otro cuaderno que está en Michigan State, y en los manuscritos de La Doctrina en Babilonia, que está en la New York Public Library, y la Casa de Asterión, que está en Virginia. Esta versión de la historia del chileno y del otro compadrito, que después será tratada en el enfrentamiento entre Francisco Real y los del barrio del narrador, primero Rosendo Juárez, que se va, y después con el narrador, que va a matar a Francisco Real en el cuento del 35, presta más atención a los alrededores que a la trama. A diferencia de Leyenda Policial y Hombres Pelearon, que serán más o menos del mismo momento, que enfocan el enfrentamiento a cuchillo entre los dos guapos, aquí Borges está más interesado en imaginar el pasado de su ciudad, un pasado que es anterior a su nacimiento. Su reverencia por los mayores está presente, claro, pero la invención circunstancial se aleja de los protagonistas a su circunstancia, a la luz del barrio, la cercanía del río, la circulación de gente a caballo y de carretas tiradas por bueyes, los árboles de la ciudad, la costumbre del mate. Entonces ahí tienen la reconstrucción hipotética. Los fragmentos de poema que se encuentran en los cuadernos iluminan el proceso de composición de los textos éditos, además de los inéditos. Confirman que Borges es un escritor que duda mucho de lo que va desarrollando, que descarta la mayor parte de lo que escribe y que, sin embargo, va sacando de los fragmentos los textos que publica. A diferencia por ejemplo, de Fernando Pessoa, que no publica, pero que tampoco no tacha, Borges tacha y descarta más de lo que rescata, pero publica casi siempre. Los poemas que he estudiado aquí forman parte de un itinerario que lleva a la obra publicada. Son palabras rechazadas, como dice en el gran poema Francisco López Merino, que están en negativo de esa obra. Permiten observar muy de cerca sus procesos de composición, y el hecho de que existan sin versiones publicadas, en el caso del posible El Guapo, hace que nos enfoquemos mucho más en el proceso que en el producto, para usar dos términos fundamentales a la crítica genética. Texto como proceso. Estos fragmentos nos permiten vislumbrar a Borges en acción, un escritor insatisfecho y tentativo, siempre intentando llegar a esa inminencia de una revelación que no se produce, para recordar el final del ensayo
La muralla de los libros, de varias décadas después, que es para él el hecho estético. Cuaderno San Martín será el último poemario publicado hasta los años 60, aunque Borges no deja de escribir poemas en esas décadas y los incluye en sus sucesivas ediciones de poemas y obra poética. Y esas colecciones incluyen poemas muy importantes, ¿no? El tango, etcétera, etcétera. Hay muchos poemas que después se juntan en la sección El otro, el mismo, de la poesía, de la obra poética y de las obras completas. Es una obra, cuaderno, es una obra importante no solo por la calidad de los poemas incluidos, sino por ser su homenaje más contundente a lo que después llamará la mitología de los mayores. El poema inédito sobre el guapo, el chileno, es un eslabón perdido entre leyenda policial o hombres pelearon, las décimas copiadas en un ejemplar de Inquisiciones y su primer gran cuento, Hombres de las Orillas, Hombre de Esquina Rosada. La indagación en la mitología del barrio culminará al año siguiente en el verso Carriego, libro que marca un fin, el fin del periodo criollista y un nuevo comienzo. Es el primer libro incluido en las obras completas. En Fervor de Buenos Aires y de otra forma en El tamaño de mi esperanza, en esos libros había comenzado a buscar una mitología personal. Cuaderno San Martín y Everest Carriego representan la culminación de esa búsqueda antes de irse a explorar otros modos de escribir. Bueno, hasta ahí llego, pero tengo varias diapositivas y me doy cuenta que hay cosas que prometí mencionar, así que vamos a la próxima rápidamente y después podemos conversar. Ok, ahí ven dos de esos cuadernos de la serie de los cuadernos homenajeando a San Martín. Y en el segundo caso, que viene, la imagen viene de El Factor Borges, de la versión ilustrada de Alan Pauls con Nicolás Helft. Pauls después publica El Factor Borges sin Helft, pero este es uno de los muchos dibujos de Borges de compadritos. Hay muchísimos más en varios libros de la biblioteca de Jules Solar. Los pude ver el año pasado. Y después este cuaderno y su marca. Podemos pasar a la próxima. Ahí tienen algo que no he estudiado todavía, las páginas que tienen que ver con las notas de Cuaderno San Martín. Y como ven, es un texto en prosa, este sobre el Paseo de Julio, pero con el mismo sistema de tachaduras, incertidumbre, variantes, inserciones en el margen. Podríamos pasar a la próxima. Ok, esto sí lo he estudiado un poco. El poema sobre la chacarita incluye que tiene que ver con una caminata nocturna con el poeta Dondo, donde van durante la campaña de Irigoyen en el 27 a un comité de barrio y ustedes pueden ver hacia el final de la primera página que había en ese comité cerca del costado de la chacarita una imagen del hombre y los compadritos dicen gustan pasar caballeros o señores y adentro bajo la evidente efigie de el hombre, es decir, Hipólito Yrigoyen, buena parte del orielaje del barrio de San Bernardo tomaba posesión de la noche. Esto está en la nota de la versión publicada.
y después viene un pedazo de poesía popular, subrayado más abajo, la vida no es otra cosa que el resplandor de la muerte. Sigue con el comentario. Así que las notas, hay mucho que se sacó de ese cuaderno San Martín en algún momento, pero las notas permanecieron ahí, están en esa misma carpeta en la Biblioteca de Colecciones Especiales de Michigan State. Y pasamos a la próxima. Ahí está el poema inédito que tendría que ver también con este, sobre un tal Pedro Almentao, que será otra versión de El Chileno o de Francisco Real. La historia de ese ejemplar rascado es que Donald Yates, que iba al departamento de Maipú y se hizo bastante amigo de Leonor Acevedo de Borges y de Guillermo de Torre y Leonor Borges y Nora Borges, probablemente en las horas que Borges estaba en la Biblioteca Nacional o dando clase, descubrió este ejemplar de Inquisiciones corregido con centenares de correcciones para una segunda edición que nunca se hizo, y cuando le avisó a Borges que había descubierto eso, esto es en los fines de los años 50 o principios de los 60, Borges se enfureció con él, tomó el libro y lo rascó por la mitad. Entonces parece que la madre después lo rescató del basurero. Y ese ejemplar, la imagen, viene del libro de Nicholas Helft, Borges, Postales para una biografía. Ahí puse la próxima diapositiva. Puse el manuscrito de a Francisco Lope Merino a la derecha, al lado de parte del poema que vimos y parte de las notas, para que puedan ver que es el mismo cuaderno, pero que debido a haberse conservado en otra colección, el color del papel se cambió y o posiblemente, ¿no? Es una hipótesis nomás. Y última diapositiva, una pregunta. Cuando uno se encuentra con un manuscrito o un cuaderno mutilado, se pregunta qué otras cosas estaban ahí, dónde están ahora y qué podríamos aprender de las cosas que nos faltan en este momento. Como siempre, el trabajo con este tipo de material es un trabajo sobre un work in progress, forma parte de un work in progress. Y la imagen que tienen ahí es el dibujo, es el retrato de Borges, hecho por Silvino Campo, que se incluyó en la primera edición en el 29. Ok, ahora sí terminé de verdad. Bueno, pasamos a... ¿Tienen alguna pregunta? En los sitios del aula, claro, bueno, que era tiempo para hacer una actividad, el método de trabajo de Añez, que no es un método conocido, ¿no? ¿no? No sé si está para algo. Bueno, arranco para... Bueno, dos cosas. La primera es el modo de la tachadura del Borges, ¿no? A veces tacha como para poder recuperar la palabra y a veces tacha de una manera que niega completamente la palabra. Como dijiste, bueno, no puedo recuperarla porque tacha sí. con intensidad, ¿no? Queda completamente perdida esa palabra. Eso es todo el tiempo es así, siempre en esas dos formas de tachadura. No todo el tiempo, pero ocurre en otros manuscritos.
Y Nora Benedict, cuando estaba todavía en el posgrado en la Universidad de Virginia, que tiene una colección importante de manuscritos de Borges, hizo el experimento de ir con los manuscritos a un laboratorio que hace un estudio con imágenes multispectrales. Como hacen los historiadores del arte cuando con rayos X estudian las varias capas de un cuadro. El problema es que muchas veces Nora, con mucho trabajo y esfuerzo, recuperó lo que estaba por debajo de la trazadura y resulta ser más o menos igual a lo que viene después. Ah, Es decir, tacha pero repone. Y en otros casos, cuando tachó con la misma tinta con la que había escrito la primera versión, no se puede recuperar. Entonces depende un poco de la tachadura en cuestión, pero los experimentos de Nora que publicamos en algún artículo en Variaciones Borges y también en otro de los libros facsimilares, creo que en el de cuentos, donde publicamos unos 5 cuentos que están en Virginia y en Nueva York. Eh, Eso demuestra que no es esa herramienta científica no es demasiado valiosa en el caso de Borges. pero no, a Ah, ver, yo pensé que un enorme esfuerzo, pero pocas nueces, digamos. claro, no, que la tachadura me parece que no es para nosotros, es para él mismo, como que él tacha para no volver a recordar esa palabra, ¿no? Que no quede recuperarla. En cambio, la otra Sí. tachadura, que es más finita, le permite recuperarla, si quisiera, ¿no? Por ahí no elige después esa, elige otra opción definitiva. Pero es alternante, ¿no? Esta es el olvido, y esta es presencia. Esas dos tachaduras me No parece sé muy... si hay un método ahí, No sé, ah, porque, no, por ejemplo, aún en estos 2 manuscritos hay versos con muchas tachaduras y versos sin tachaduras con muchas variantes, ¿no? Es claro. decir, no es que sea eh, muy aparente qué es lo que va a quedar. En los textos publicados tenemos siempre la posibilidad de mirar el texto publicado y decir, bueno, de estas 15 posibilidades escogió esta, o de estas 5 versos posibles escogió el cuarto. Pero yo creo, y bueno, lo que afirmo en el método Borges es que para Borges lo importante es poner en el papel las posibilidades en una primera versión. En la segunda versión, obviamente, tiene que escoger, pero muchas veces ese proceso está en otro cuaderno u otra hoja u otra parte, o simplemente uno puede mirar la versión publicada y decir, bueno, de estas 15 palabras escogió las siguientes 2, como en el caso del verso sobre imposibilidad y derrota en el poema sobre el suicidio de Lope Merino. Hay 15 posibilidades y de esas 15 escoge imposibilidad y derrota, pero no son las últimas posibilidades en la lista de 15, ¿no? Es decir, no hay una precisión matemática de poder decir, bueno, puso 15 posibilidades y escogió los números 14 y 15 en la versión publicada. No, en el caso de ese verso del poema Lope Merino, no son el 14 y 15, sino creo que el 12 y el 13. Ah, entonces, bueno, es interesante hacer estos juegos. Ah, eh, Uno se va acercando entonces a los proyectos en su fase, digamos, iniciales o intermedias. Y
y eso ilumina mucho. Para volver por un segundo a las listas de las otras cosas que estarían en algún momento um, en ese cuaderno o en otro, si hubo otro, o que sabemos que son más o menos del mismo periodo, del 26 al 29, hay un aire de familia entre los textos en prosa y los textos poéticos, ¿no? Estos textos no se difieren nada en su temática de sentirse en muerte, boletín de una noche, leyenda policial, hombres pelearon, etcétera. Y claramente eso indica que está jugando con esas posibilidades de modo simultáneo, ¿no? Eh, por eso es interesante, por ejemplo, en el caso de Sentirse en Muerte, el manuscrito que publiqué en el Mateo Borges se parece más a a un manuscrito poético que a un manuscrito en prosa. Y en el caso de las versiones anteriores de Hombre de Esquina Rosada, sabemos ahora entonces que hay un par de versiones poéticas que forman parte del estudio para lo que será el primer cuento original, ¿no? Es decir, que la frontera entre los géneros es muy borrosa en el momento de la composición de los textos. ¿Algo más? Sí, Mariela. Digo que para retomar, y lo cual es interesante porque cuánto tiempo se habló se planteó como desde el punto de vista crítico que Borges dejó la poesía y de golpe se puso a escribir textos narrativos, por eso que tendríamos que revisar toda esta cuestión sin duda, la especie de devenir del proceso que está pasando. Sí, no, eso de, por ejemplo, la tesis doctoral de Sunil Hertel se llama algo así como Borges y su retorno a la poesía, hablando de 1960, El Hacedor y los poemarios siguientes. Bueno, si uno estudia la cronología que está en la bibliografía de Nicholas Helft y también en la línea de tiempo del Borges Center, borges.pit.edu, ve que no publicó en revistas y diarios bastantes poemas en los años 30, 40, 50. No publicaba nuevos poemarios con nuevos títulos, pero las sucesivas ediciones de poemas 1923, 43 y etcétera, y después eso pasa a llamarse obra poética, incluyen esos poemas que después se van a recoger algunos en el otro al mismo, ¿no? Es decir, que no hay una decisión de dejar la poesía, me parece que esa es una, una costumbre haragana, para usar una palabra de estos textos, de los críticos que no se molestaron por falta de buenas ediciones críticas y buenas bibliografías de reconstruir todo el itinerario de Borges poeta. Sí, como también sucede con los otros géneros, ¿no? Digamos, es interesante ver cómo los textos se van moviendo de un libro a otro. El otro día en el Colegio de México, un joven profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo un estudio muy cuidadoso de la fortuna de publicación del acercamiento al Motassim. ¿Qué pasa de libro de ensayos a libro de cuentos, a libro de ensayos, a libro de cuentos, a libro de ensayos, ¿no? Ah, entonces, está claramente queriendo borrar los límites entre los géneros,
a fines de los años 30, pero con este tipo de texto uno podría afirmar que también lo hace ya en los años 20. Estaba pensando en Rusia, por ejemplo, ¿no? De la eterna versiprosa o en el truco, que también lo escribe en prosa y lo escribe en verso. Sí, sí, sí. Bueno, una alternancia. Sí, por eso lo que vos decías, ¿no? Que sabe que esa poesía no tiene mucho sentido. Y lo que vos mostrabas también es esa precisión por encontrar el ritmo, al contar las sílabas. Sí, sin duda hay una búsqueda. Porque me quedé pensando en el uso que marcaste de TextLab para predecir, ¿no? Estas versiones, en el caso de textos inéditos, es decir, que no tenemos, no contamos con la versión definitiva o las opciones de voz. Entonces, tendríamos que calcular, entrar en terreno de qué versiones podría haber elegido. Me pregunto si en ese sentido no sé lo suficiente, no sé si vos también, inteligencia artificial podría hacer. Es decir, imaginarse que se carga toda la obra de Borges, de cargar en algún momento estas opciones, tal como vos lo venís estudiando, y podría eso ayudar con una predicción o distinta a la que arroja este programa. Bueno, primero tendríamos que pasar en limpio todos los cuadernos y todos los manuscritos. Yo he hecho eso con algunos, pero no ni con el 4%, creo. Um, Pero no eh, confiando en el equipo de Emro. uh, sí, con los cuadernos que tienen que ver con los apuntes para conferencias, el equipo del que forma parte Mariela y Emron Splin y Alfredo Alonso Estenos y estudiantes de la Brigham Young University en Utah, hemos hecho transcripciones y a base de eso tendríamos con los buscadores la posibilidad de buscar frecuencia de ciertas palabras o ciertos ah, conceptos o ciertos nombres propios y comparar eso con las obras completas del 74, que hay una versión ah, digital buscable. Entonces, se podría hacer ese cotejo. Es una de las innumerables tareas que no se ha hecho todavía. Ah, ¿puedo decir algo sobre el manuscrito de una pieza del año 52, del 52, 1852, el texto sobre Urquiza y Rosas? Es muy interesante, muy intrigante que eso esté en letra del padre, pero claramente es un texto del hijo. La retórica es absolutamente del hijo y no del padre. Hemos estudiado bastante el estilo del padre en su novela publicada El caudillo, y cuando preparamos La senda para la publicación en 2015, y ese texto indudablemente es del hijo. ¿Por qué estaría dictando al padre que se estaba volviendo ciego en ese momento? Es la situación inversa de lo que ocurre varias décadas después, cuando Borges se está volviendo ciego, y aún antes de volverse ciego más o menos total, del todo, dicta a su madre cuando sus ojos están cansados. Entonces, esta extraña relación edípica ocurre también en el texto sobre Urquiza y Rosas. Me parece también notable que sea un texto sobre el siglo XIX, ¿no? Ese texto dictado al padre. Hay un interés común entre ellos dos, que se ve en la novela publicada en el 21, El caudillo, que es una especie de continuación de novelas como Sin rumbo de Eugenio Cambaceres, las novelas campestres, digamos,
rurales de las últimas décadas del siglo XIX. Y Jorge Guillermo Borges obviamente estaba interesado en eso, y la comunidad intelectual de la que formaba parte, con Macedonio Fernández y otros, también estaban muy interesados en pensar el presente argentino desde sus pasados y desde sus posibles futuros. Gran tema para otra conversación. Está bien. No, dirá que, perdón, a doña Leonor no le gustaba que hablara de rock, así que también sería eso. No, pero además ¿Cómo? que a doña Leonor no le gustaba que hablara de rock. Claro, claro. Que vuelvo a indicar que siempre fui, ¿no? No, no estoy escuchando bien, hay mucho eco. Entonces, A si doña quieren Leonor, hablar, que hablen de modo muy pausado. y a doña Leonor no le gustaba que hablara de rock, así que no Sí. prefería dar su dictado sobre rock. Sí. Seguramente. Bueno, ella, con cierta razón, ella era nieta de Isidoro Suárez, que se desterró a Entre Ríos y después al Uruguay. eh, y ah, su padre, digamos, es de familia uruguaya por el destierro que hizo Rosas con los de la generación de la independencia, ¿no? Ella mantenía muy el fuego de esa causa. um, y, ah, y bueno, hay un poema en Fervor sobre Rosas que tiene que haberle disgustado. Entonces, las posiciones de los padres de Borges con respecto a distintas posiciones políticas y distintas afiliaciones con el pasado histórico, yo creo que importan en el momento de estos primeros textos. Algo dice vos en la autobiografía respecto del padre, ¿no? Que el padre siempre decía que la educación argentina se hablaba más del pasado argentino que de otras materias. No me acuerdo, estoy parafraseándolo, ¿no? Pero algo así como que cuando ellos llegan a Europa es un gran descubrimiento justamente porque el padre Borges dice, bueno, realmente los argentinos sabemos mucho de nuestro pasado, pero poco del resto del mundo. Una frase así Mm. pone Borges en la autobiografía. Que debe tener Bueno, con de nuevo no estoy entendiendo bien por el sonido. el sonido. Bueno, importa. Una preguntita más sobre esa copla, o sea, esas coplas populares que vos copias, que vos decís que hay una, las coplas populares. Sí, sí, como ese del culo, ¿no? Que Sí, no leímos. claro. Esa la copia con su letra y la saca de dónde. No se sabe. ¿De dónde la ¿Cómo? saca? ¿De ¿De dónde dónde? está copiando? Bueno, podemos volver a esa diapositiva. A ver, hay algo muy llamativo en esa diapositiva. A ver si la encuentro. No, no sé dónde está. ¿Qué número es? Es número 12. Ok. En- lo que está subrayado en la tercera columna es antiguos cantos o antiguo cancionero. Creo que es uno de los cancioneros de Jorge Furt. Creo que este caso específico es un cancionero catamarqueño. Entonces está mirando las recopilaciones de poesía popular y sacando algunos versos que le interesan y tachando algunas y tal vez escribiendo algunos versos propios. Pero supongo que también hay versos, digamos, de la memoria popular. Ah, eh, como, como podemos ver mucho en el diario de Bioy, en esas casi 1.700 páginas, Borges vuelve de sus viajes de los años 50, 60, 70, vuelve de dar conferencias en distintos lugares
y cuenta y recita con mucho gozo poesía popular, sobre todo poesía obscena en las sobremesas en la casa de los Bioy, ¿no? Entonces, este caso se parece mucho a lo que podemos documentar para otro periodo de la vida de Borges. Obviamente le encanta ah, el género de la obscenidad popular. Y eso es un punto un poco discordante con la imagen que tenemos de él, ¿no? Por eso también es interesante. Bueno, si no hay más preguntas, entonces Daniel, que nos pasamos el tiempo, te agradecemos el doble y bueno, no sé si quieres algo para Y agregar. vamos a vernos en persona a fines de noviembre, ¿no? Sí, el 2, si Entonces, nos quedamos a 2. esto puede ser un abrebocas para esas conversaciones en Via Mitre, el último que jueves y viernes de noviembre. Sí, después de las elecciones, 23 y 24, vamos a tener unas jornadas, nadie previó nada, unas jornadas sobre Borges en la Villa Mitre. Esperamos cariñosamente aquí y Daniel y todo el equipo de trabajo en Estados Unidos va a estar viniendo, así que vamos a poder estar mucho más ampliamente sobre estos estudios individuales y colectivos. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Prometemos cortar la última parte. Sí, sí, te lo mandamos antes, para que veas que lo cortamos. Ok, me voy. Ahí te vamos.